Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta jornada de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Rafael Rossi, soy docente de la Escuela de Kinesiología de la misma universidad y hoy día voy a estar como moderador de esta última, de este último día, de esta última jornada. Les doy la más cordial bienvenida y les comento que el día de hoy hablaremos sobre columna y dolor. Les recuerdo que el formato será de 3 presentaciones y luego rondas de preguntas, por lo que les pido que por favor envíen todas sus dudas a la sección de preguntas y respuestas. Y también me acompañará para esta sesión el profesor Oscar Migueles, que se va a integrar en los próximos minutos. Para comenzar con las presentaciones del día de hoy, voy a presentar a nuestra primera expositora, Daniela Cabrera. Ella es kinesióloga por la Universidad de Finisterra, con formación en el método Mackenzie. Es diplomada en terapia manual en columna vertebral y también es diplomada en medicina deportiva. Además es instructora de pilates terapéutico. Actualmente es kinesióloga del equipo de columna de Clínica Universidad de los Andes, además de ser docente clínico de la Escuela de Kinesiología de la misma casa de estudios. A continuación, Daniela nos presentará el tema clasificación de pacientes con patología de columna, razonamiento clínico. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Rafael, hola a todos, hola Oscar, muchas gracias por la invitación. Poder compartir esta instancia con otros colegas, el trabajo diario que hacemos para nuestros pacientes, así que abierta también después a contestar preguntas y nada, pues comenzamos, Rafa, ¿o no? Sí, estamos listos, vamos. Vamos. ¿Se ve bien la presentación, cierto? ¿Todo en orden? Sí, está perfecto. Para darle el vamos, perfecto. Se ve bien y se escucha bien. Súper bien, partimos entonces. Lo que comentaba mi compañero Rafael, vamos a hablar hoy día sobre clasificación en pacientes con dolor lumbar, razonamiento clínico, es decir, los criterios de inclusión que debe un paciente cumplir para ya someterse en este caso o determinar una cirugía de columna lumbar. A modo de introducción, la epidemiología, sabemos que el dolor lumbar es una condición muy frecuente y con alta repercusión socioeconómica a nivel completo de la sociedad. Alcanza entre un 70-90% de la población ha sufrido algún episodio de dolor lumbar. El 90% de este gran porcentaje va a remitir su dolor dentro de las cuarta o sexta semana de manera espontánea, y un 50, un 80%, o sea, también un gran porcentaje, va a volver a cursar un nuevo episodio de dolor lumbar en los primeros 5 años, desde el primer episodio. En esta pirámide vemos en la base, ¿cierto? Dentro de este 50-80% que va a volver a caer a una crisis de dolor lumbar, el 90% va a poder resolver con tratamiento conservador, ¿a base de qué principalmente? Administración de analgésicos, antiinflamatorios no esteroidales, relajantes musculares, también puede ser tratamiento kinésico, plan de reducción de peso, etc. Y los que no van a responder a este tratamiento conservador, que es aproximadamente un 10%, el 5% va a requerir tratamiento mínimamente invasivo, que acá se basa principalmente en la administración de corticoides peridurales, bloqueo facetario, ¿cierto? Y bloqueo radicular selectivo. Y el porcentaje menor, entre un 5 y un 3%, van a llegar a una cirugía, ya sea de tipo descompresiva, como son las disectomías, las laminectomías, la foraminectomía, o las de fijación, que son las artrodesis, en este caso las de fusión vertebral. ¿Cuáles van a ser ahora los criterios diagnósticos para determinar que un paciente se va a someter a una cirugía de columna lumbar? Como diagnóstico médico en este caso van a ser las HNP, las hernias, la estenorraquis, inestabilidad de columna, que acá está el grupo tanto de la espondilolisis o espondilolistesis, deformidad de la columna vertebral, principalmente acá está el grupo de la escoliosis, que pueden ser desde las congénitas, neuromusculares o degenerativas, ¿cierto? Y las 4 últimas condiciones, tanto de origen infeccioso, que son las espondilodisitis, las de origen tumoral, el síndrome caudaquina, ¿cierto? Y los traumatismos se consideran banderas rojas, es decir, que requieren pabellón de urgencia, o sea, una resolución quirúrgica de primera línea. Dentro de los criterios ahora clínicos para determinar una cirugía de columna lumbar, va a haber el dolor radicular refractario a tratamiento médico, es decir, que no va a responder al tratamiento que se le da en un periodo de 4 o 6 semanas,
compromiso neurológico progresivo o significativo, es decir, un déficit puede ser ya motor de fuerza, hablamos de un M3 o menos M3, y alteración también significativa de la sensibilidad, dolor radicular intratable y sospecha de patología grave basada en estas banderas rojas que mencioné anteriormente, de origen ya sea infeccioso, tumoral, traumático o el famoso síndrome de Caudaquina. Si ya se determinó que el paciente requiere, en este caso, una indicación absoluta de cirugía, van a haber dos grandes grupos que se va a determinar qué tipo de cirugía se va a someter este paciente. Las principales son las cirugías descompresivas, que acá el objetivo principal es resolver el problema contenido-continente. ¿Cuál es la técnica que se va a usar? Que se usa, generalmente son las disectomías en este caso, la hemisemelaminectomía acompañadas con una disectomía, una descompresión posterior amplia, que es una resección de todos los elementos posteriores, manteniendo tanto las facetas articulares para evitar una inestabilidad iatrogénica en la columna, las disectomías endoscópicas percutáneas, ya que son procedimientos mínimamente invasivos en el cual conservan la anatomía segmentaria para evitar en este caso una estabilidad iatrogénica. La técnica over the top también se usa, que se refiere a una laminectomía sin alterar el complejo ligamentario posterior. ¿Y cuáles van a ser los diagnósticos médicos principalmente que van a llegar a una cirugía descompresiva? Son las hernias, las afecciones radiculares, ¿cierto? Y las patologías de origen degenerativa. Y dentro del segundo grupo, cuando ya el paciente también va a requerir cirugía por una inestabilidad o deformidad vertebral, son las cirugías de fusión, ¿cierto? Y acá donde va a haber daño o falla principalmente, a nivel de los platillos vertebrales o placas, facetas, discos intervertebrales, complejo ligamentario posterior, o la famosa inestabilidad iatrogénica. ¿A qué me refiero con esto? Que producto de una cirugía descompresiva, tuvieron que sacar, por decir, diferentes elementos de la columna y va a quedar esta columna inestable, tiene que requerir después de una fijación o fusión. La inestabilidad iatrogénica la podemos determinar en 5 puntos, cuando hay resección en este caso de las láminas, cuando hay alteración del complejo ligamentario posterior, resección de ambas facetas articulares, o también un extenso daño de las partes blandas, generalmente esto ya de origen traumático. ¿Y cuáles van a ser los diagnósticos médicos que van a requerir una cirugía de fusión? Son las mielopatías, las fracturas, la estenosis raquídea lumbar, ¿cierto? Las deformidades de columna, principalmente degenerativas, las de origen infeccioso y las de origen tumoral. Bueno, y ya cuando el paciente es candidato sí a sí a una cirugía, uno se hace esta pregunta que va al callo, por decirlo así, si existen factores predictores en este caso para que un paciente que se va a someter a cirugía va a tener un resultado favorable después de la cirugía, ¿ya? Y sí, sí hay, principalmente son 4 factores que voy acá a detallar. El primero son los factores anatomopatológicos. Sabemos que entre un 90 o 95% de los casos no se puede determinar con precisión la fuente nociceptiva, o sea, la fuente que cursa el dolor. Los resultados de la resonancia se correlacionan pobremente con dolores intensos e incapacitantes, ¿cierto? Y considerar una evaluación multidimensional, no solamente basarnos en el manejo, en este caso biomédico, sino enfocarnos en el manejo biopsicosocial. Debemos potenciar en este caso un enfoque completo biopsicosocial en el cual es más integrativo, colaborativo para el paciente y busca el bienestar integral con la ayuda y participación del mismo paciente. El segundo factor son los factores psicológicos, que acá están las famosas banderas amarillas. Encontramos 2 clasificaciones, tanto los factores cognitivos como los factores de origen emocional. Los cognitivos principalmente son los de hipervigilancia, rumiación, evitación y catastrofización, y los factores de origen emocional son los pensamientos como de tipo más ansioso, ¿cierto? Kinesiofobia, miedo al movimiento y al futuro de su condición, ya que esos generalmente, tanto los factores cognitivos emocionales se entrecruzan y un paciente va a presentar en este caso una cascada o una combinación de todos ellos. El tercer factor son los factores sociales, que acá están los condicionantes a nivel socioculturales, historia familiar, estatus socioeconómico, el nivel educacional del paciente, exposición a situaciones estresantes de la vida, principalmente dificultades económicas o mal funcionamiento tanto laboral o familiar, y las malas relaciones tanto personales como laborales.
El último punto, los factores de estilo de vida, ¿ya? Mala higiene del sueño, tanto en cantidad y calidad de horas del sueño, bajos niveles de actividad física, sedentarismo. Acá vemos que un 90% o menos de 90, más que el 90%, de 90, disculpen, minutos de sedentarismo en la semana de un paciente va a llevar o está relacionada a una mayor discapacidad de dolor lumbar. Por lo tanto, actualmente la OMS determinó que por lo menos 300 minutos de actividad vigorosa o moderada requiere un paciente para evitar, en este caso, disminuir ese grado de discapacidad o de crisis de dolor lumbar, el sobrepeso, la obesidad, ser fumador. Todo eso va a favorecer a procesos de inflamación sistémica y me va a conllevar, en este caso, a patologías degenerativas a mediana edad. Y dentro de la intervención kinesiológica preoperatoria, acá lo que se traduce en este paper, que es liderado por Adrian Lowe, es un seguimiento a dos grupos, un grupo control, en el cual se sometieron a cirugía, ya, producto de una radiculopatía lumbar, y solamente se le ofreció en este caso un programa de educación basado en la patoanatomía y en la biomecánica de su condición, versus el otro grupo en el cual sí recibieron una educación basada en neurociencia del dolor. La medición de estos dos grupos se hizo un seguimiento en estos 3 años y fue basado en 4 cuestionarios. El primero, una escala numérica del dolor lumbar. El segundo, una escala numérica del dolor radicular hacia la extremidad inferior. Sin olvidar, acuérdense que es una radiculopatía lumbar, ¿ya? El diagnóstico médico de estos pacientes que se sometieron a la cirugía. La tercera escala de que se sometieron estos dos grupos es la escala de discapacidad funcional, la famosa Westry, y la cuarta escala, un reporte tanto de creencias y de experiencias relacionadas a la misma intervención. Por ejemplo, si cumplió la expectativa del paciente después de la cirugía, si se siente cómodo, si disminuyó el dolor en su totalidad, diferentes tipos de ese tipo de preguntas, ¿cierto? Y se demostró que el programa preoperatorio basado en educación en neurociencia del dolor ayuda a los pacientes a desarrollar una expectativa, en este caso mucho más realista, con respecto a su dolor post-cirugía, ¿ya? Independiente que obviamente un paciente postoperado va a tener dolor en las primeras semanas, dentro del primer mes, pero hay pacientes que siguen teniendo dolor pasado este primer mes. Los niveles también de satisfacción son más altos después de la cirugía. El grupo que se sometió en este caso a esta intervención de educación en neurociencia del dolor versus el grupo control. Y otro punto a favor, que se presentó una reducción considerable en el gasto económico basado en consultas médicas después de la cirugía, fisioterapia, apoyo imagenológico también. Un 47% fue el primer año y un 37% fue entre el segundo y tercer año, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, los objetivos de intervención kinesiológica preoperatoria principalmente disminuye la ansiedad y la angustia del paciente, aumenta la confianza y la seguridad del equipo interdisciplinaria, no solamente paciente médico, sino kinesiólogo, enfermera, menor gasto en este caso de atención médica post cirugía, reconceptualización y manejo en cuanto al dolor, y establecer objetivos realistas tanto a corto y a mediano plazo, ¿ya? Que eso se va a establecer coayuda tanto con el kinesiólogo como con el médico tratante. ¿Y cuáles van a ser los objetivos en este caso de la rehabilitación post cirugía de columna? Principalmente modulación del dolor que queda residual a una cirugía propia a la curación de los tejidos, o el dolor principalmente si es radiculopatía, dolor en este caso neural del paciente, recuperar movilidad y función, mejorar resistencia y fuerza muscular, optimizar el control sensoromotriz y manejar también factores emocionales o psicosociales que a lo mejor pesquisamos en esta intervención preoperatoria, también poder ofrecerle las herramientas, y bueno, y si nosotros no tenemos la herramienta, poder hacer una derivación en este caso a un manejo de psicoterapia o psiquiátrico, ¿bien? Y eso sería mi presentación por hoy día. Espero que les haya quedado claro, y cualquier duda estaremos escuchando ahí en la mesa redonda para responder las preguntas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Dani, por la excelente presentación. Como bien dijo la Dani, por favor, recuerden de hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en la barra inferior.
Bien, vamos a pasar a nuestra segunda presentación. Vamos a presentar a nuestro próximo expositor. Él es José Peña, es kinesiólogo por la Universidad Católica del Maule, magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte por la Universidad Mayor. Posee un amplio desarrollo técnico en patologías musculoesqueléticas de columna, extremidades inferiores y también en retorno deportivo al alto rendimiento. Actualmente José es kinesiólogo de Clínica Las Condes, Clínica Vespucci y también es docente guía de internado de la Universidad de Talca. A continuación nos presentará sobre rehabilitación y retorno deportivo en patología cervical. Hola José, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, Muy bien. qué bueno. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad, para uno es súper grato este tipo de cosas porque nosotros somos clínicos, entonces es bueno poder mostrar lo que podemos, que es lo que hacemos constantemente. Bien, voy a compartir mi pantalla. Compartir. Estoy haciendo un repaso. Les voy a mostrar casi toda la presentación. Ahí sí. ¿Ahí se ve bien o no? Sí, está Perfecto. perfecto. Lo que dice se escucha bien. Perfecto. Bien, el tema del cual les voy a comentar es principalmente lo que dice el título, rehabilitación y retorno deportivo en patología cervical. La patología cervical en sí es un elemento bastante amplio, pero lo vamos a tratar de acotar a elementos bien simples que son dolor y lo que es una patología clínica que es bastante común entre nosotros, que es la hernia de núcleo pulposo, obviamente en el segmento cervical. La columna cervical es un sistema biomecánico bastante complejo, tiene 20 pares de músculos, los cuales funcionan casi de manera sinérgica y con funciones bastante similares y con múltiples grados de libertad. Sin embargo, para que estos elementos funcionen de manera correcta, necesitan tener una red que les permita generar una comunión. En este sentido tenemos los inputs sensoriales, principalmente vestibular, visual, y los propioceptores que pueden estar ubicados en articulaciones, músculos y discos intervertebrales, los cuales se integran en el sistema nervioso central para poder después ser ejecutados a nivel muscular. Esto se denomina, y nosotros esto lo vamos a considerar como nuestra base dentro de la rehabilitación, está contenido dentro de lo que se llama el control sensoromotor. El control sensoromotor depende en gran medida en la calidad de los propioceptores y mecanorreceptores a nivel cervical. Por lo tanto, gran número va a estar comprometido a nivel de la musculatura suboccipital profunda y flexora profunda. Gran número de propioceptores van a estar insertos ahí, y en este caso el principal es el uso muscular. Y por otro lado los mecanorreceptores, pero en menor medida, tanto en cápsulas como en discos intervertebrales. El problema radica que cuando tenemos patologías de tipo degenerativo, estos mecanorreceptores efectivamente empiezan a disminuir y por ende nuestras señales propioceptivas captadas del medio externo empiezan a fallar. Y por ende, como veis ahí en la diapositiva, tengo una percepción o una propiocepción alterada. Paradójicamente, los cambios degenerativos a través de la edad no generan cambios en el uso muscular. Por lo tanto, tengo un gran potencial de rehabilitación, ya que puedo ejecutar y trabajar sobre el elemento más plástico que tengo dentro de la rehabilitación, que es el músculo. Ahora, en lo que concierne principalmente a una hernia del núcleo pulposo, una hernia cervical es una patología bastante transversal en lo que es su sintomatología. Voy a tener dolor, baja capacidad en el control postural. Ahí en la imagen se ve, por ejemplo, cómo el paciente, y en general es una imagen bastante estereotipada, muy clásica, de una anteposición cabeza-cuello con disminución del espacio suboccipital y un adelantamiento del mentón por sobre la línea del esternón con una protracción de hombro. Y eso a la larga a nosotros me genera un problema desde el punto de vista kinésico. Pero al mismo tiempo, y la literatura ha ido demostrando de manera bastante certera,
que este cambio en la posición me provoca o me va a generar también fallas en los inputs sensoriales desde el punto de vista visual y vestibular, lo cual también me va a provocar quizás un nuevo problema, que es el miedo a las caídas que presentan los pacientes. O sea, el paciente cambia su esquema de la marcha o el esquema postural. Por tanto, independiente de la causa de la patología, ya sea traumática, degenerativa o quirúrgica, voy a tener un problema que es el dolor. Y este dolor me va a generar al mismo tiempo un problema sensoromotor. Para finalmente quedar un problema que es clásico en nosotros, que es la estabilidad. Y es donde yo generalmente voy a plantear mi esquema terapéutico. Ahora, ¿cómo se plantea este problema de estabilidad? No es que el sistema se empiece a mover más. Bueno, eso tiene una respuesta más quirúrgica, pero este es un problema de estabilidad más funcional, donde empieza a haber una descoordinación dentro de los grupos musculares, principalmente superficiales y profundos, en donde los profundos empiezan a tener una función deteriorada, en este caso flexor largo de la cabeza, largo del cuello, y por ende al mismo tiempo empieza a haber una compensación de la musculatura superficial, el esternocleidomastoideo básicamente. Incluso así, en condiciones ya sea espontáneas, o con una condición dinámica, en donde voy a estar ocupando extremidades superiores y el esternocleidomastoideo va a estar presente en la activación, aumentando la carga axial sobre el segmento. Ahora, esto es a nivel distal. ¿Qué pasa a nivel cortical con esta estructura? Efectivamente, hay una descoordinación en la corteza motora primaria, en donde musculatura superficial y profunda, que en condiciones normales son sinérgicas, pierden sinergia, pierden especificidad motora. ¿Y cómo lo voy a ver desde el punto de vista clínico? En que el paciente tiene disconfort, tiene fatiga, y por ende empieza a tener un aumento de la fatiga, y tiene un aumento quizás en la sensación de inestabilidad. Ahora, cuando la hernia no tiene una resolución espontánea, van a haber varios elementos que van a llevar a esta condición. Sin embargo, la cirugía es bastante benigna, y dentro de la más común, y que de alguna manera, desde el punto de vista deportivo, a nosotros nos favorece que exista esta condición, es la vía anterior con descompresión y fusión, que es como el gold standard en la literatura. Desde el punto de vista kinésico, el problema es principalmente el abordaje, en donde entra por vía anterior, se hace una incisión sobre el platisma, músculo que se va a inhibir y que va en relación directa con el esternocleidomastoideo, y también se va a inhibir la musculatura profunda, porque en el momento de la entrada del abordaje, el médico lo que tiene que hacer es hacer una disección del largo de la cabeza y largo del cuello. En este caso, el largo del cuello principalmente se diseca, se traslada hacia la lateral para poder ingresar, y por ende este músculo se estaría inhibido, aumentando la hiperactividad, obviamente, del esternocleidomastoideo y favoreciendo la rectificación. Ahora, dentro de la rehabilitación, ya es ampliamente conocido por estudios de Fala, de Yule, principalmente, en donde el restablecimiento de la función flexora profunda mejoraría el control sensoromotor. Eso está bastante bien descrito en la literatura. La adición del entrenamiento de equilibrio tendría buena respuesta, pero junto con eso, la posibilidad de poder integrar ejercicios que tengan que ver con musculatura más global, habiendo entrenado en un principio la musculatura flexora profunda y también extensora profunda, se me olvidó ponerlo acá, pero la extensora profunda también está dentro de la rehabilitación, tendría mejor resultado. Por lo tanto, mi objetivo de base va a estar en restablecer la función sensoromotora para poder desarrollar un plan de estabilidad. Ahora, ¿cómo lo hago? Y aquí me uno a lo que dice el título de la presentación. ¿Cómo hago yo para poder retornar al paciente al deporte? Cuando las hernias tienen una resolución espontánea o de manera conservadora,
generalmente se basan en los procesos de cicatrización. La cicatriz es más o menos de una hernia, tiene que ver con 6 semanas, donde el colágeno, principalmente el colágeno tipo 1, tiene capacidad de carga. Y generalmente se desarrolla una alta a la 8ª semana, cuando hay rangos completos, sin déficit neurológico ni de dolor. Principalmente en dolor, perdón, en deportes de no contacto, deportes sin contacto. Cuando tenemos una vía anterior, se establece como regla, y esto más que en la literatura, que si bien aparece, se plantea también como un comportamiento terapéutico, tanto con médicos como con kinesiólogos, en donde las 12 semanas se consideraría el alta, donde hay una integración completa del implante, pero también para deportes que no son de contacto. La variabilidad entra en deportes de contacto, en donde los niveles inferiores en fusiones que van bajo C3 son seguras, pero en lo que respecta a un solo nivel, cuando pasamos a 2 niveles o multinivel, la posibilidad de contraindicaciones es mayor por el riesgo de daño neurológico permanente. Al mismo tiempo, del punto de vista quirúrgico, los pacientes han visto, estos son estudios de deporte de contacto en Estados Unidos principalmente, ahí. La idea es validar lo más posible este tipo de tarea médica, disculpe, no enrede las palabras. Los atletas, en general, aquellos que son sometidos a cirugía por vía anterior, tienen una tasa mayor de retorno, logran aumentar la expectativa deportiva. Sin embargo, cuando retornan es el problema. Puede ser de 6 a 12 meses, depende si son multinivel o de un nivel, es muy variable. Por lo tanto, no existe consenso, y eso sí se plantea en la literatura, en las revisiones sistemáticas, en que no hay consenso para cuándo es el retorno deportivo de contacto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la literatura para el abordaje inicial desde el punto de vista terapéutico? Principalmente tengo que eliminar los elementos que me provocan dolor, los reservorios dolorosos. En una primera instancia, ya sea desde el punto de vista conservador o desde el punto de vista quirúrgico, reservorios dolorosos van a estar principalmente a nivel articular por proceso irritativo o desde el punto de vista miofacial. La liberación miofacial, esta es una revisión sistemática en donde la liberación miofacial, unido a la movilización con movimiento, como las técnicas de Mulligan, son bastante beneficiosas para disminuir rápidamente el dolor. Disminuyendo yo la condición dolorosa, mejoro la información propioceptiva, lo cual me permite integrar rápidamente la actividad sensoromotora a partir del entrenamiento de la musculatura flexora profunda, integrando extremidades superiores de manera isométrica, o también la integración de la musculatura extensora profunda cráneo-cervical. Cuando yo tengo integrada esta primera etapa, puedo comenzar a posiciones más altas a integrar extremidades superiores, en donde idealmente necesito, y eso lo explicaba en un principio, aumentar la señal propioceptiva. La señal propioceptiva puedo aumentarla con un feedback visual, con un feedback auditivo, o incluso, como se ve en la imagen de la izquierda, que la persona está sentada y está con un apoyo sobre la región torácica, que le permite informar o dar a entender dónde está ubicado el tronco. Si yo no logro integrar esta condición, puede suceder lo que aparece acá en el video, en donde la paciente, por ejemplo, que se le solicita una flexión cráneo-cervical, no logra identificar la condición que le estoy pidiendo y compensa tanto con la musculatura superficial, fíjense cómo está el estereocleidomastoideo activo, e incluso aumenta el rango de movimiento con el tronco. Al momento de nosotros darle un cierto estímulo de posicionamiento, fíjense cómo mejora la calidad del movimiento. Entonces yo en esta primera etapa, que es la segunda fase, tengo que tratar de borrar o cerrar la mayor
los mayores flancos de posibles compensaciones musculares. Fíjense en esta otra imagen, la paciente está haciendo un trabajo de extensión de brazos con codo, en donde la tarea es simple, es llevar los brazos hasta más o menos la línea de la cadera. Fíjense el elástico en la foto izquierda. Sin embargo, al momento de la ejecución, el esternocleidomastoideo aparece activo, muy relacionado al paper de Fala, del 2004. Sin embargo, cuando nosotros le integramos ubicación, inmediatamente la carga disminuye, en este caso la actividad del esternocleidomastoideo. Eso es lo que yo tengo que buscar desarrollar hasta que el paciente logre hacer esta tarea de manera independiente. Ya en una última etapa, habiendo cumplido lo anteriormente expuesto, voy al entrenamiento de fuerza y retorno deportivo. Este es un trabajo más global, en donde yo voy a poder integrar quizá un trabajo muy similar al del gimnasio, pero evitando la posibilidad de compensaciones. Elementos básicos están considerados respecto a que con solo un 20% de la fuerza de movimiento voluntaria para la musculatura extensora de cuello es suficiente para poder iniciar una fase de retorno deportivo. Es suficiente para aumentar el diámetro muscular y por ende completar el ciclo de lo que hablábamos al principio de la estabilidad. Ahí un poco lo que se relaciona a estos últimos elementos que les comentaba anteriormente, que para deportes sin contacto finalmente se plantea entre 8 o 12 semanas la posibilidad de retorno deportivo, si son patologías que se manejaron de manera conservadora o terminaron con una cirugía con una vía anterior confusión y descompresión. Yo habiendo completado esta fase, ya puedo terminar en una fase ya de retorno deportivo específico, en donde quizás esta pega, este retorno deportivo específico más allá, acorde a lo que es el entrenador o el preparador físico. Sin embargo, usted permite con esta última instancia que entre de manera segura para que logre completar su reintegro final a la alta competencia. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, José, por la excelente presentación, muy completa. Bien, les recuerdo que si tienen preguntas para José, para Daniela de las primeras presentaciones, vayan escribiendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a continuar ahora con la última presentación. Para esto voy a presentar a nuestro próximo invitado. Él es Nicolás Sepúlveda, kinesiólogo por la Universidad de Chile, con 13 años de experiencia clínica en el área de kinesioterapia musculoesquelética. Es especialista en músculo esquelético reconocido por DENACE. Participó en el desarrollo de la orientación técnica de abordaje de la fibromialgia organizado por la Subsecretaría de Salud Pública y actualmente se desempeña como kinesiólogo del equipo columna de Clínica de la Universidad de los Andes, siendo además docente clínico de la misma casa de estudios. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Rafa, tanto tiempo sin verte. Mucho tiempo sin verte. Estamos ansiosos de escuchar tu charla de educación en ciencias del dolor. No creo. Ya, ¿me comparto pantalla? Por favor. Dale. Tú, porfa, confírmame si es que se ve todo bien. Sí, está perfecto. Ya, súper. Ya, déjame correr esto. Ya. Primero que todo, muchas gracias a la universidad por la invitación, particularmente a Oscar Miguel y a Rafa por las gestiones y por la guía. De hecho, hasta el último momento Oscar me dio un par de tips. Así que gracias a ustedes dos, viejo. La presentación de hoy tiene relación con la educación en ciencia del dolor, que es una intervención que adquirió popularidad, yo diría, en los últimos 20 años y que ha tenido cada vez más literatura. Entonces, en base a los últimos hallazgos y a las últimas investigaciones, quiero darle como un nuevo enfoque, y eso es un poco lo que vamos a ver. Quiero decir que no tengo ningún interés que declarar, no estoy percibiendo ningún ingreso por ninguna charla o curso o libro sobre educación en dolor.
Los objetivos de la presentación son definir qué es la educación en dolor, cuáles son sus efectos y también sus riesgos. Y lo último, que es lo que me parece más interesante, cómo contextualizar esta educación, pero en el marco de un enfoque centrado en la persona. Cada vez que yo hago alguna de estas presentaciones me gusta partir preguntándome a mí por qué es relevante estos temas. Y en relación al dolor crónico, todos sabemos que hay una serie de variables que pueden afectar no solo el pronóstico de un paciente, sino la misma experiencia. Y entre los factores que se han destacado más importantes en el último tiempo está el de las creencias de los pacientes. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que creen las personas con dolor lumbar? Las personas con dolor lumbar usualmente creen que la columna per se es vulnerable a lesionarse. Sienten que necesitan proteger su columna con cosas como reposo, evitar actividades peligrosas, y de ahí he puesto comillas en peligrosa porque muchas veces ese peligro puede ser distintas cosas, y controlar su postura, y algo también se ha visto en muchos estudios que los pacientes relatan. Y por último, algo muy interesante, creen que el dolor lumbar es especial. Mucha gente relata que como la columna pasan los nervios por esa zona, y como es vulnerable, tienen riesgo de tener una lesión aún mayor. Entonces, por eso quise destacar esto en relación al dolor lumbar, porque si bien la educación en dolor puede ser transversal a cualquier problema de dolor crónico, o a dolor agudo también, en el dolor lumbar particularmente hay una suerte de halo de vulnerabilidad que existe en las creencias tanto de las personas con dolor como de los terapeutas. Y de hecho, si miramos la evidencia en relación a las últimas guías clínicas, las de mejor calidad metodológica, una de las intervenciones más recomendadas es la educación. Ahí tenemos guías sobre artrosis, por ejemplo, y sobre dolor lumbar, y prácticamente todas recomiendan la educación como intervención terapéutica. La guía NICE, este es un resumen gráfico de la guía NICE, que es de las más referenciadas, ¿cierto?, en el manejo del dolor lumbar, dice específicamente hablar sobre información sobre la naturaleza del dolor. Y ahí ya nos vamos metiendo en el tema de la presentación. Y en relación a la educación en ciencia del dolor, ustedes en la literatura pueden encontrar muchos conceptos distintos. Todos estos conceptos que están ahí básicamente son sinónimos. Entonces, si ustedes buscan papers, pueden encontrarlo con distintos nombres, pero en realidad es básicamente lo mismo. La educación en dolor fue creada básicamente hace ya más de 20 años por estos dos kinesiólogos australianos, David Butler a la izquierda, el de los anteojos verdes, y Lorimer Moseley, que tienen ahí en sus manos el libro Explain Pain, ya está traducido al español hace rato. ¿Y qué es lo que pensaban ellos al principio? Que este enfoque buscaba desafiar creencias de las personas, pero creencias biomédicas sobre el dolor, y tratar de transformarlas en creencias biopsicosociales. El tema es que ellos también, como parece aquí en estas ideas correctas sobre la educación en dolor, ellos buscaban como objetivo disminuir el dolor de las personas. Ese fue su objetivo original cuando partió este tema de la explicación de ciencia del dolor, ¿no? Y puse esta diapositiva porque también hay muchas personas que cuando hablan y dicen yo explico el dolor, en realidad no están haciendo eso. Y explicar el dolor, por ejemplo, no tiene que ver con exposición graduada. Explicar el dolor no tiene que ver con pacing. Explicar el dolor es básicamente enseñar a las personas sobre neurofisiología del dolor, sobre sensibilización central, sobre sensibilización periférica, sobre la diferencia entre nocicepción y dolor, etc. Y para hacerlo existen muchas estrategias. Por ejemplo, lo que vemos a la izquierda es que el mismo kinesiólogo, que es Adrian Lau, que también es un kinesiólogo que desarrolló su propia vertiente de educación en ciencia del dolor, ahí está haciendo una educación 1:1. Lo que vemos en la imagen de la derecha es una educación en ciencia del dolor ya a través de telerehabilitación. Esto también se ha hecho en grupos pequeños, es decir, un kinesiólogo educando a más personas. Y también se educa en dolor a través de metáforas como la que vemos a la izquierda, o a través de juegos e historietas como lo que vemos a la derecha. Entonces, por ejemplo, a la izquierda le preguntan a alguien, ¿quieres comer camarones o langostinos?
Y la persona responde, no, gracias. Recuerda que me dio una intoxicación intestinal en el 2003, nunca más voy a comer camarones. Entonces eso es una metáfora para tratar de explicarle a los pacientes que las experiencias previas pueden generar cambios a nivel de su sistema nervioso central. Bueno, y eso mismo pasa con el dolor. Tú a través de experiencias previas puedes quedar un poco marcado por esa experiencia y eso puede modificar tu dolor en el futuro. ¿Y cuáles son los efectos de la educación en dolor? Bueno, como les dije al principio, la educación en dolor buscaba disminuir el dolor. Y lo que muestran las revisiones sistemáticas es que eso sí ocurre, pero es un efecto de pequeña cuantía, ¿sí? Al igual que la discapacidad, porque es lo típico cuando al kinesiólogo le dicen, bueno, yo no mejoro el dolor, pero vamos a mejorar la función. En realidad, a través de la educación en dolor también se ha visto que la función tampoco mejora mucho. También son mejorías muy pequeñas y en el corto plazo solamente. Sin embargo, también se ha visto que puede disminuir significativamente la catastrofización y la kinesiofobia. Y se cree que mucho del efecto sobre el dolor y sobre otras variables está más bien dada por una mejoría de esos dos variables. Como vemos ahí en este gráfico que lo saqué hoy día de PubMed, la investigación y los artículos en educación en ciencia del dolor en realidad han explotado en los últimos años, ¿no? Sin embargo, todo esto tiene también sus riesgos, ¿no? A pesar de que cada vez tiene más popularidad, tiene sus consecuencias. Lo que vemos ahí en la foto, no sé si ustedes conocen este concepto, están actualizados con este concepto, que es el de mansplaining, que significa básicamente cuando el hombre le explica a la mujer algo que la mujer no le preguntó. Y eso nos pasa a todos los hombres, lo hemos hecho alguna vez, y que damos una explicación como si nosotros fuéramos expertos en algo, y no lo somos, obviamente, ¿no? ¿Por qué saco colación a este concepto? Porque en redes sociales hace algunos años salió el concepto de painsplaining, que es como cuando un kinesiólogo o un terapeuta cualquiera le explica a un paciente en forma sobresimplificada, incorrecta, su dolor, y de hecho no toma en consideración que la persona que siente dolor sabe más sobre el dolor que el terapeuta que está explicando. Quizás yo sé sobre la ciencia, pero no entiendo la experiencia del paciente. Entonces eso es un riesgo que estamos corriendo también cuando nosotros le decimos al paciente, mira, yo sé lo que es tu dolor. No sé si eso es tan correcto. Otro riesgo que tenemos al explicar el dolor es que este concepto del dolor como un output del cerebro, que es algo que yo creo que todos los kinesiólogos, fisioterapeutas que estamos aquí presentes, espero que en algún momento hayamos escuchado. Y tiene directa relación con la neuromatriz del dolor, con la teoría de la neuromatriz de Ronald Melzer. Pero cuando este concepto se lo explicamos a un paciente, yo creo que puede quedar corto si es que no lo contextualizamos. Imaginémonos que alguien ha perdido un ser querido. ¿Se imaginan a alguien explicándole a esa persona que el luto es un output del cerebro? ¿O que la pena es un output del cerebro? Aunque lo sean. Pero ¿es esa una manera empática de tratar de calmar a esa persona? Otros conceptos que podemos caer, otros riesgos que tiene la educación en dolor, es que las personas queden con la idea de que el dolor está en su cabeza. Y créanme, yo soy culpable de haber hecho eso con varios pacientes. Entonces, después de dar una explicación latera sobre el dolor, no pocos pacientes me quedan mirando con esa cara, y yo les prometo que por lo menos un par de pacientes me han dicho, ¿me estás diciendo entonces que mi dolor es psicológico? ¿O que no es real? Entonces, cuando tú le explicas el dolor al paciente de forma descontextualizada, puedes correr el riesgo de que ocurra eso. ¿Qué nos dice la evidencia actual? Veamos un poco qué es lo que ha pasado después de todos estos años de investigación. Esta revisión sistemática, que es la última revisión sistemática que se publicó sobre educación en dolor este año, que es lejos la que de mejor calidad metodológica, demostró algo que ya estábamos viendo en la otra revisión que les mostré, que la educación en dolor en realidad produce cambios muy cortos en dolor y discapacidad, y solamente en el corto plazo. No se ha visto que generan cambios en el mediano o largo plazo. Y de hecho, este estudio, que es el que aparece abajo en la referencia del 2019, que es un estudio que generó mucho ruido,
en redes sociales, en que se comparó educación en dolor con educación placebo. ¿Y cuál fue la gracia? Que la educación placebo fue muy bien hecha, porque se hizo escucha activa. Entonces, a un grupo de pacientes se le hizo el tratamiento habitual, que tenían dolor lumbar agudo, y al otro grupo de pacientes se le hizo el tratamiento habitual, más educación en dolor, y al otro grupo, al grupo control en realidad, se le hizo escucha activa, pero sin educar nada, no se le brindó información. Y como vemos en los gráficos, el de la izquierda y el de la derecha, que hablan de dolor y discapacidad, no hubo prácticamente cambios en dolor y discapacidad cuando usas un placebo correcto al estudiar el dolor. Entonces lo que concluyeron los autores, entre los autores estaba Lorimer Moseley, uno de los creadores de este enfoque, es que en realidad educar a los pacientes sobre el dolor en forma descontextualizada, como un tipo de intervención único, quizás fue muy apresurado, que es lo que aparece en algunas guías clínicas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos todos los que hemos hecho cursos sobre el dolor, todos los que tenemos ganas de aprender sobre esto? ¿Cómo podemos dar vuelta un poco o tratar de evitar estos riesgos? Y la respuesta está en la atención centrada en la persona. En la atención centrada en la persona se caracteriza, bueno, tiene distintos componentes, pero nosotros tenemos que tratar de fomentar una alianza terapéutica, compartir el poder con nuestras personas, ver el paciente como persona, y tratar de hacer todo esto en el marco de un enfoque biopsicosocial. Si tratamos de contextualizar nuestra educación en dolor dentro de este parámetro, dentro de este paradigma, vamos a tener muchos mejores resultados. Aunque eso no está estudiado. ¿Y cómo sería una educación en dolor centrada en la persona? Bueno, entonces, más que explicar lo que nos indican los especialistas, es que debemos tratar de que los pacientes le encuentren sentido a su historia. Hay personas con dolor crónico que están cansadas, le han dicho tantas veces que sus exámenes son normales, que tienen su espalda bien, que tienen un desgaste pequeñito, que apenas tienen artrosis, que no le encuentran sentido a la experiencia que están viviendo. Y hay personas que incluso te llegan a decir, oye, siento que me estoy volviendo loco, o sea, es como que el doctor no me cree, el kinesiólogo no me cree, porque ven mis exámenes, ven que soy flaco, que quizás no tengo tanto sobrepeso, y me dicen, oye, pero tu dolor es demasiado grande para los problemas que tú tienes. Entonces tenemos que darle sentido a la experiencia del dolor, por supuesto de una manera biopsicosocial y empática. Este artículo es muy interesante porque hace una evaluación, tiene metodología mixta, es decir, también utiliza metodología cualitativa. Entonces se le preguntó a pacientes que le hicieron educación en dolor cuál de los conceptos les sirvió más. Y esto yo creo que es un buen puntapié inicial para todos nosotros que tratamos pacientes con dolor. Yo les recomendaría, si vamos a hacer algo de educación en dolor específicamente, partir por esto. Este es un buen punto de partida. Y dentro de los conceptos que dijeron los pacientes es que el dolor no significa que mi cuerpo, no significa daño. Que es un poco lo que dolor no es igual a nocicepción no es igual a dolor. El otro concepto que los pacientes distinguieron como importante es que los pensamientos, emociones y experiencias previas pueden afectar mi dolor. Entonces, mucha gente no sabe que el estrés, que tener ansiedad, que tener otros problemas en su vida familiar, o incluso experiencias traumáticas previas, hasta de la infancia, pueden afectar el dolor muchos años después. Y por último, algo que es sumamente positivo y con lo que tenemos que siempre terminar, ojalá con nuestros pacientes con una nota positiva, es que se puede reentrenar el sistema nervioso, se puede reentrenar, yo prefiero decir el sistema de dolor más que el sistema nervioso, ¿sí? Porque mucha gente a veces confunde los conceptos cuando se habla del sistema nervioso. De hecho, este es un viewpoint, un punto de vista, no es un artículo, ¿no? Pero fue publicado en la JOSP este año, y varios autores que también han publicado mucho sobre dolor, sobre sensibilización central, indican que la educación en dolor sí disminuye el miedo al movimiento, es decir, la kinesiofobia, y la catastrofización, como ya habíamos visto en las revisiones anteriores. O sea, tiene todavía un rol, tiene un lugar, no es que tengamos que botarla por completo, por supuesto que no. Sin embargo, ellos recalcan que no podemos, en pacientes crónicos tampoco, recuerden, en los pacientes crónicos es muy común a veces en la kinesiología tradicional o en la fisioterapia tradicional, quizás dejarlo en la camilla 45 minutos a estos pacientes. Lo que dicen estos autores es que
la educación tiene que ser un plus. ¿Un plus para qué? Para que el movimiento pueda florecer. Tenemos que hacer ejercicio con nuestros pacientes. Y por último, destacan algo que es muy interesante, que yo no he querido compartir en esta presentación por tema de tiempo, pero que ellos hablan que el rol principal de la educación del dolor no está en darle la charla al paciente, sino que ellos recalcan que la educación del dolor a quien más le sirve es al profesional, es al clínico, para cambiar las creencias del clínico sobre el dolor. Y eso es donde mejores resultados tienen. Entonces, como conclusión, creo que la educación es indispensable, pero no necesariamente tenemos que educar en dolor a nuestros pacientes. Ya podemos educar sobre muchas cosas, sobre la patología, podemos educar sobre los cuidados que tiene que tener. Es decir, no hacer ciencia del dolor no está mal. Y si hacemos ciencia del dolor, tratemos de hacerla centrada en la persona. Utilicemos la historia única de la persona, las variables que esta persona nos entrega, y quizás podamos hacer un gráfico, quizás podamos hacer un círculo vicioso sobre la experiencia de esa persona. Y por último, el fin de esta educación en dolor tiene que ser fomentar el movimiento, tiene que ser hacer más ejercicio y cambiar el estilo de vida por un estilo de vida más saludable, con un movimiento relajado y, como dicen las palabras de Louis Gifford, sin miedo. Fomes con nuestros pacientes, ni los tengamos 25 minutos escuchándonos en una charla magistral, como tiene a Bart Simpson en los inicios de Los Simpsons. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Muchas Nico, por gracias. la presentación. Excelente tema, muy atingente a todos los que trabajamos con pacientes por lo demás. Bien, ahora le voy a dejar la batuta al profesor Óscar Migueles, organizador de estas jornadas. Profesor Migueles, adelante, todo suyo. Muchas gracias, Rafael. Bueno, sumarme a las palabras de mi colega, que las tres presentaciones fueron muy buenas, a mi parecer. Yo en mi momento también me dediqué a la columna, pero me aburrí. Y quería retomar unas palabras que dijo Nicolás, que le había dado un par de tips, pero uno no me hizo caso, que era salir con el tazón de Colo-Colo. Bien, vamos. Laurita, ¿cómo estás? Bien, dentro de las preguntas en el chat, hay una pregunta de un colega, Andrés Lastra, ¿no es cierto?, que es hacia José Peña y pregunta: ¿existen baterías de test en columna cervical para realizar un retorno deportivo y cómo se usan en el HMA inferior? Muteado, José. Estás muteado, José. La pregunta es bien buena, porque y es una pregunta que quizás nosotros que nos dedicamos a columna nos hacemos constantemente, porque nuestro retorno deportivo en columna, nuestra manera de evaluar no tiene muchos tests, y a veces los tests que existen son un poco invasivos. A nivel cervical, efectivamente, no hay un test que nos permita a nosotros poder definir cuándo integra la persona, el paciente, el deportista a la actividad, y solamente te empieza a basar en datos clínicos y en datos fisiopatológicos de la lesión, que te dicen o que te dan una certeza de que la estructura está ya recuperada, está indemne, ya sea en la fase de cicatrización, la fase de consolidación ósea. Sin embargo, los elementos, así como por ejemplo existen ligamentos cruzados, que quizá el sexto mes debería estar integrando la actividad deportiva de alto impacto, de alto rendimiento, al igual que los tendones aquilianos, no existe un elemento específico que te permita decir el cómo y cuándo. Solamente existen elementos clínicos que te permiten definir el reintegro. Y ahí lo planteaba en la presentación, que cuando hay movilidad completa, no tengo signos neurológicos
ya ha pasado un proceso de cicatrización adecuado, al menos 12 meses que está el paciente con una fuerza, con fuerza, ojo, no es una fuerza que yo la pueda medir con dinamómetro, quizás, que si bien está escrito, pero no va a encontrar la literatura, incluso la revisión sistemática, que no existe eso. Tienes que al final irte desde el punto de vista clínico, sacar las herramientas principales, que es la mejoría del control sensoromotor, y poder definirlas dentro de ya un trabajo más funcional. En este caso, y esto lo digo yo, no es que aparezca en la literatura, es casi, va a salir como media cliché la frase, pero de verdad es como un arte. O sea, poder obtener el dato objetivo desde esta batería o de herramientas, tanto clínicas principalmente, y las llevas a la práctica y poder definir, mira, tú estás listo. Eso tú te lo va a dar la experiencia y la literatura, pero no, y lamentablemente todavía no existe eso para que nos permita dar un dato más duro. Muchas gracias, José. Una pregunta para mi colega Daniela Cabrera. Pensando en los kinesiólogos, tal vez de regiones o de repente que llegan a un servicio kinesiológico con un diagnóstico bastante amplio como un dolor regional, ¿no es cierto? Como decir, dolor lumbar. ¿Tú podrías dar o caracterizar más bien en relación de un punto de vista biomédico cuáles son las características de un dolor discal versus un dolor facetario o un dolor radicular, pensando en aquellos quienes iniciando, ¿no es cierto?, en las patologías de columna? Gracias, Oscar, por la pregunta. Mira, es difícil determinar solamente que una estructura es la fuente nociceptiva, primero que todo. Yo he ido progresando, por decir, mi evaluación y testeo con los años de experiencia, y al final yo veo la mecanosensibilidad del paciente frente a las pruebas de provocación. Flexiones a repetición, cómo responde un paciente generalmente de origen discal, le va a molestar más hacia la flexión. Un paciente más de origen, por decir, no sé si solo facetario, pero predominio facetario, va a molestar más hacia la extensión, ya puede ser también combinada con rotación de la columna, ¿bien? Y de origen radicular, bueno, eso por decir es más claro porque sigue un dermatoma determinado y puede haber obviamente alteración de la fuerza o de la sensibilidad, ¿ya? Entonces, de una estructura yo no me la juego, pero sí ahí ya te va quedando un poco claro la dirección a preferencia para ejercer una exposición gradual al movimiento, si es más discal, si es más facetario o más de origen radicular. Eso, por decirlo así, sería mi clasificación, ¿ya? Pruebas de provocación, lo que te decía, principalmente plano sagital, a la flexión, o no solamente si el paciente está muy agudo, yo les pregunto, ¿qué actividad de la vida diaria les molesta más? Sí, agacharme a acercarme los dedos de los pies, o al barrer. Eso involucra que la columna está más expuesta, o en el día está más expuesta a horas hacia la flexión, y obviamente ahí ya voy haciendo una limpieza en cuanto a lo que uno va pesquisando con estas respuestas, y ahí uno te va dando la guía, por decirlo así, qué privilegio en este caso, en las primeras sesiones, o expongo al paciente a qué movimientos, a dirección a preferencia, para ir disminuyendo en cuanto a los síntomas. Y bueno, si vamos a un concepto más de centralización del dolor, si el dolor ya cursa con algo de irradiación hacia el glúteo, hacia la extremidad inferior, y con la tarea que le doy, el dolor se va acercando hacia la columna, ahí ya me queda claro que la estructura a lo mejor es más de origen discal, o más de origen facetario, ¿se entiende? Se entiende. Eso principalmente. Daniela, mira, voy a hacer una pregunta que tal vez es un poquito difícil de responder, pero yo creo que es buena hacerla. ¿Ya? En dolor radicular, ¿cuándo la kinesiología es protagonista y cuándo pasa a nivel más bajo? ¿Nivel más bajo a qué te refieres? Que la kinesiología no es primera instancia, o que las herramientas kinesiológicas pierden poder porque probablemente el cuadro químico es mayor que lo que uno podría proponer. Para mí un dolor radicular va dependiendo obviamente si llega el paciente en etapa aguda, subaguda. Siempre es buena la kinesiología, o en etapa más crónica, ¿cierto? Uno obviamente va a tener mayor chance si un paciente no está tan en la etapa tan química como tú dices, que ahí ya sería un abordaje más farmacológico, ya desde el punto de vista médico.
pero sin duda la kinesiología para quitar esa sensibilización, ya sea si el paciente está cursando una sensibilización periférica de este dolor radicular o más central, siempre la kinesiología para mí va a estar bien indicada, por decirlo así, ¿ya? Y si un paciente, y me ha llegado en etapa aguda, subaguda, y uno de repente se come las uñas y no sabe qué hacer porque todo le molesta, el conversar con el paciente. Ahí lo que expuso mi compañero Nicolás, o sea, o exposición gradual al movimiento, de trabajos a lo mejor sin carga axial sobre la columna, sobre la extremidad, de sensibilizar la zona con las manos, sobre el paciente, teniendo una buena conversación, o sea, ya eso uno gana mucho y gana la confianza. Y el paciente hasta, o placebo, que también nos ayuda a tener una buena conversación y te gana la confianza del paciente, el paciente va a volver a la segunda, tercera o quinta sesión, qué sé yo. Eso por la experiencia Bueno, puedo hablar. no es tan fácil la decisión, claramente, y también, ¿cierto?, complementar que también llamar al traumatólogo, al médico, neurólogo, que sea. No olviden que hay que contestar la encuesta para que nosotros podamos mejorar, ¿no es cierto?, nuestros webinars, así que hay un par de colegas ya contestaron, no les va a quitar más de un minuto, así que por favor les pedimos como organizadores poder hacer la encuesta. Voy a leer otra pregunta de Alejandra, dice muy buena la presentación, a nombre de Sara Pinto, ¿no es cierto?, para el Nico, me imagino que se conocen, ¿no es cierto? ¿Qué estrategia me sugiere en pacientes de dolor crónico demandantes cuando el sistema de salud nos cita a pacientes cada 20 minutos? Uy, esta pregunta sale todos los años, pero siempre es bueno retomarla. ¿Qué puede decir Nicolás? Tiene toda la razón. En realidad, primero, no hay, el dolor crónico no es algo uniforme, partamos por eso. Como Daniel y José saben, muchas veces nos llegan pacientes con dolor crónico que en realidad no tienen tantas características centrales. Y muchas veces tú corriges algo desde el punto de vista nociceptivo y ese paciente que era tan complicado dejó de ser tan complicado. Entonces, lo primero que yo diría es que es como de nuevo, el cliché, es que hay que evaluar a cada paciente en su individualidad y ver cuáles son los componentes más importantes. Ahora, yo sé que ahí las colegas y sobre todo los colegas de mutualidad, yo también trabajé en mutualidad, muchas veces están expuestos a estos pacientes con dolor central, con dolores crónicos complejos. Y en ese tipo de pacientes, claro, lo ideal es verlos quizá uno a uno, pero se pueden hacer cosas, diría yo, especialmente sobre el automanejo. Si pudiese dar alguna recomendación, porque hablar sobre terapia no tiene ningún sentido, eso va a depender de las características individuales que tenga cada persona. Pero algo que hoy día en últimos, yo diría 5 años en la literatura, y apareció en el último Congreso Mundial de Kinesiología muy destacado, que tiene que ver con las herramientas y las estrategias de automanejo que nosotros podemos brindarle a los pacientes. Y de hecho, si a alguien del público le interesa, que yo puse ahí mi correo al final, yo puedo mandarle algún material, algunos artículos sobre estrategias de automanejo. Porque al final del día, los pacientes van a llegar a su casa. Puede ser que estén 2 horas o 1 hora en el kinesiólogo, 2 o 3 veces a la semana, pero ¿qué porcentaje de su día o de su semana el paciente está en el kinesiólogo? Ínfimo. El paciente va a irse con su dolor a cuestas a su casa, a su trabajo, a su vida cotidiana. Y es ahí donde tenemos que tratar de generar un cambio. Entonces, resumiendo, Oscar, yo creo que más allá de dar una receta, es eso, es tratar de concentrarse en algo que yo te diría, en el último tiempo apareció mucho más en la literatura científica. Había estado como muy escondido, muy poquito había aparecido, y desde el último Congreso Mundial de Kinesiología apareció mucho más. Y si podemos fortalecer la alianza terapéutica con esos pacientes y darle alguna estrategia efectiva de automanejo, al final lo que tú haces en la consulta o en la clínica o en el hospital termina siendo casi secundario. Muchas veces pacientes pueden hacer una intervención y tener buen manejo con algunas herramientas que ellos puedan hacer en la casa. Pero yo, por lo menos personalmente, trato a esos pacientes complejos de hacer esa
mucho énfasis en la educación y automanejo, y trato de no citarlo eventualmente tan seguido. Entonces, quizás voy a tener 20 minutos paciente, pero quizás a ese paciente lo cito al principio de la jornada o al final de la jornada para verlo con más tiempo, y lo veo no tan seguido, porque sé que no va a tener una evolución tan rápida como tendría un paciente con dolor lumbar agudo o un dolor lumbar más común. Muchas gracias, Nicolás. Mira, me sale una pregunta a mí, que la estrategia y los tratamientos vienen primeramente, ¿no es cierto?, de la evaluación, como todos hemos sabido. Y me gustaría seguir la línea de Nicolás y preguntarle, ¿no es cierto?, claramente pensando que tenemos un tiempo limitado y todo ese tipo de cosas. Nicolás, ¿cuáles son las preguntas claves que tienes tú en general para conocer el dolor del paciente? Que al final te va a caracterizarlo y va a ser lo que tú expusiste en tu presentación. Sí. O sea, primero lo más básico que creo que tenemos que tener como kinesiólogos, tenemos que siempre asegurar como las cosas, los elementos, las variables que no pueden faltar en un paciente. Yo sé que hay una mnemotecnia que se llama Alicia, no sé si lo usan en todas las universidades o en todos los países, pero primero caracterizar el dolor, ¿dónde está? Eso es fundamental. Y yo para eso les paso a los pacientes, imprimo una hojita, que la pueden buscar por Google, se llama Body Chart o Pain Body Chart. También me pueden mandar un correo, yo se las mando. O el cuestionario breve del dolor también es súper rápido, es corto, se puede responder. Y es muy visual, porque muchas veces, Oscar, cuando nosotros le preguntamos el dolor al paciente, olvida cosas, o se concentra en el último dolor que tuvo, o se concentra a veces, y esto es muy simpático, no hay mucha investigación sobre el tema, quizás no se concentra en lo último que tiene, se concentra en el momento más agudo de su dolor. Y eso es típico, te dicen, me duele aquí, pero me dolía el cuello de una manera hace 2 semanas atrás, y tú le preguntas, ¿y le duele el cuello ahora? No, pero me dolía el cuello hace 2 semanas atrás, y quedan, por supuesto, pegados con esa memoria un poco, esa experiencia traumática de ese dolor muy grande. Entonces yo les digo que me pinten, pero no solo el dolor por el cual vinieron por el diagnóstico, yo les digo, pínteme todos los dolores y todas las sensaciones raras que pueden tener, porque obviamente en columna, también, como sabe José y Daniela, es común tener parestesia, disestesia, alteraciones sensitivas, etc. Entonces yo les digo que me pinten, y eso es lo primero. Y después, como el pan con mantequilla de los kinesiólogos, algo de la intensidad, cada vez pregunto menos como que me den un número, porque ese número no representa en realidad nada. ¿Cómo va a representar el EVA o la escala visual numérica o lo que queramos, verbal numérica? Ese número, cuando se lo preguntamos a un paciente, yo no sé si me está respondiendo el promedio de su dolor, no sé si me está respondiendo el dolor que tiene en ese momento, no sé si me está respondiendo el máximo dolor que tuvo. Entonces yo usualmente lo que hago en estos pacientes más complejos es que les paso un cuestionario donde aparece, diga cuál es el dolor actual, diga cuál es el dolor mínimo que tiene, diga cuál es el dolor máximo que tiene y diga cuál es el promedio de su dolor. Y eso a mí me da una idea más clara de cómo fluctúa este dolor a lo largo del día, porque no es una cuestión estática, monolítica. Y por supuesto, obviamente, Oscar, busco evaluar a través del movimiento, lo hago en la misma box, en la misma consulta, busco evaluar aquellos movimientos que el paciente me dice que le duelen o aquellas posturas. Y eso lo hacemos en forma práctica. O sea, yo se lo pregunto y después de inmediato lo hacemos en forma práctica para ver si es que hay una alteración del movimiento. Si es que no hay alteración del movimiento y veo que el paciente hace bracing, por ejemplo, y hace contracción de la musculatura abdominal y tiene miedo, o se agacha y se agacha firmándose con las manos. Entonces, factores que agravan, factores que alivian, irradiación, localización, la intensidad, si el dolor fluctúa a lo largo del día, también es muy común en pacientes con dolores neuropáticos, dolor en reposo o dolor nocturno. Yo te diría que eso es lo básico, básico, básico que evalúo. Y lo otro en realidad, que yo considero que es lo más importante, es preguntarle la historia al paciente. ¿Cómo llegó a esto? ¿Qué le pasó? ¿A qué se dedica? ¿En qué le ha afectado? ¿Qué tratamientos previos tuvo? Etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo más importante. Obviamente que lo que tú me preguntas no puede faltar, o sea, eso es lo mínimo. Pero para hacer algo centrado en la persona, tenemos que preguntarle sobre la experiencia. No hay otra. Y eso toma tiempo.
Muy bien. ¿No sé acaso José Peña quisiera complementar la pregunta original? Es que me perdí un poco que me guié justo, estaba escuchando que está quizás complementando un poco lo que comentaba Nicolás, porque es que justo estaba pensando en una paciente que me llegó ayer, paciente de Pucón, y aparece con un dolor, con un proceso degenerativo cervical. ¿Ya? Me llega y habló 15 minutos de su dolor, pero no me habló nunca del cuello. ¿Te fijas? No me habló nunca del cuello. Me habló del relato del punto de vista emocional, cuál ella de alguna manera me dio a entender que gran parte de su componente doloroso tenía que ver, había un componente emocional, tenía varios eventos familiares importantes que habían significado tener una sintomatología mayor. Y de alguna manera el último evento, como la guinda de la torta, frente a esa condición, fue el hecho de que en el diagnóstico de cuello, del diagnóstico, aparece una hernia. Pero es como la guinda de la torta, tienes todo el otro componente familiar, emocional, que está afectando el otro elemento. O sea, y de alguna manera tienes que, y esto un poco de lo de la experiencia y de la literatura, complementar el relato con la parte orgánica. El paciente tiene una condicionante orgánica, entonces tú tienes una base por donde trabajar. Ahora, ¿cuánto tú vas a poder involucrarte en la parte orgánica para poder sanar al paciente? Es muy relativo. ¿Y por qué tiene muchos flancos abiertos? Si tú consideras un paciente con estas características, no voy a poder abordarla solamente desde el punto de vista orgánico, o sea, tiene un poco de hiperactividad suboccipital, igual como lo de la presentación, con movilización anduvo bien, la hiperactividad de trapecio, el escaleno y los esternocleidomastoides bajaron, perfecto. Pero sabemos que al otro día va a llegar exactamente igual. Si yo no soy capaz de, en mi relato, ahora yo como kinesiólogo, terapeuta, integrar ese elemento y decirle a la paciente, ¿sabe qué? Yo llego hasta esta parte desde el punto de vista clínico, yo la entiendo bien, pero yo necesito una ayuda aparte. Necesito quizás un psicólogo, un psiquiatra, se habla con su médico tratante, y qué es lo que se va a plantear. ¿Para qué? Para que el trabajo que uno va a plantear sea un complemento de algo que es mucho más grande. Si nosotros sabemos que las herramientas terapéuticas tienen efecto, y el dolor crónico o el dolor de larga data o el dolor recurrente tiene estrategias terapéuticas que son muy válidas. Pero si no tengo el otro elemento que es el que me apoya, ya sea con el medicamento que me baja la ansiedad, la regulación del sueño, que estrategias cognitivas para poder manejar las condiciones dolorosas, mis herramientas van a hacer agua, van a manejar el día, van a durar 24 horas y después al otro día va a volver a la condición de base. Pero me perdí la base de la primera de la pregunta, que me quedé con lo que decía Nicolás al final, que fue tan gráfico lo que comentaba que me llevó justo el paciente para presentarlo, o sea, para poder mostrarlo como un ejemplo. Pero lo que tú comentas más o menos responde a la pregunta original, que eran las preguntas claves para conocer el dolor del paciente y caracterizarlo en sí y claramente proponer, ¿no es cierto?, que es lo importante. Hay una pregunta que me gustaría hacérsela a Daniela, ¿no es cierto?, que es una pregunta de un espectador anónimo, ¿ya?, que no va dirigida a nadie, pero es una pregunta que pueden ayudarlo, yo creo. Dice, en relación a lo anterior, no sé lo que era anterior, dice, yo trabajo a domicilio y nos dedicamos a atender muchas personas mayores, y la verdad que es muy impresionante cómo generando cambios en la actividad cotidiana, como que mejora inmediatamente el dolor, dice. Y la pregunta es, ¿qué opinan sobre el estrés, paréntesis, colon irritable, y el dolor lumbar? ¿Qué opinas, Daniela, de esa pregunta? Que el dolor lumbar es otra manifestación del estrés, pues. Al final es eso. Uno puede, para mí la entrevista es piedra angular para cómo yo voy a intervenir.
y siempre estos pacientes vienen con algo, y bueno, y si no lo comentan ellos, uno empieza a escarbar, por decirlo, y vienen con algo asociado, o sea, alteración de sueño, o antecedentes de fibromialgia, o bruxismo, qué sé yo, o ya con solo mirarlo, sobrepeso, malos hábitos de alimentación. Entonces se suma a que son pacientes que van a estar más sensibilizados, y bueno, y ver también la data de su dolor, eso ya me va a hacer, por decir, el cuadro completo general. Si es colon irritable, también hay que preguntar si son sedentarios, cómo se alimentan, si son alérgicos a algún alimento, y si en cuanto a la vida activa o deportiva, qué les gusta o qué no les gusta, o hace cuánto tiempo o años no hacen actividad física, si ese colon irritable se manifiesta en este caso en situaciones de estrés, o es algo que va y viene paulatinamente o semanalmente. Indagar un poco más en la vida a lo mejor personal, no tan, por decir, física, corporal, y ahí uno puede deducir, pero eso ya te indica que un paciente con sensibilización o mayor sensibilización de su sistema nervioso, ¿ya? Eso. Muy bien. Bueno, les recuerdo a quienes no hayan respondido el link de la encuesta, que por favor lo puedan hacer y darse el último minuto. Y quisiera hacer una última pregunta a los tres panelistas y una respuesta bastante tipo ping-pong rápido, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias tienen ustedes para cambiar el comportamiento del paciente con dolor? Quien quiera ahí dispara. Buena la pregunta. ¿Puedo partir o no? Sí, claro. Está lejos. Ya. Mira, lo que pasa es que cuando la definición del dolor es amplia, entonces cuando quizás me voy a salir un poco del esquema cervical y voy a hablar más de lo que aparece, por ejemplo, en columna lumbar, que tú logras, los últimos reportes muestran una clasificación del dolor mano-nociceptivo, central o neuropático. Por lo tanto, tu abordaje quizás va a ir a trabajar de distintas formas esos tres tipos de dolor. Desde el punto de vista dolor nociceptivo, que es un clásico dolor irritativo, un dolor, una hernia, vas con una estrategia más de control motor, un dolor centralizado, vas con una estrategia más cognitiva, y quizás con un neuropático similar, es como una fusión de los dos, porque vas con un trabajo de control motor, pero también tienes que realizar una estrategia cognitiva. Si tú logras integrar eso, quizás puedes modificar la conducta frente al dolor. Esa era la pregunta, ya me perdí. La pregunta era la conducta frente al dolor, ¿no es cierto? Claro, ¿qué estrategias tienes para cambiar el comportamiento del paciente con dolor? Sí, sí. Entonces, ese elemento a ti te permite, tú lo logras integrar de esta forma, generalmente terapeuta, ahora se lo entrego al paciente, yo le enseño al paciente cómo funciona su dolor. Entonces, tienes que definir bien, y un poco lo que decía mi abuela, decirle al paciente, o de poder definir qué es lo que le duele. Si le duele el músculo, le duele la articulación, le duele el nervio. ¿Por qué? Porque tú le das una expectativa. Y al desarrollarle la expectativa, tú decís, mire, tu dolor va a durar 6 semanas. Su dolor, como decía, tiene un dolor que lo tiene acá, quizás, pero no se lo dice de una manera tan rígida. Pero el paciente lo entiende en que el dolor está en condicionantes que quizás no está logrando manejar. Entonces hay una base de aprendizaje o de entendimiento de la condición de dolor. Cuando tú logras entender y logras integrar al paciente, la mitad de la pega, a mí, y es una manera de decirlo nomás, no es que esté escrito en la literatura, la mitad del trabajo ya está hecho. Logra integrar al paciente en su dolor, que entienda, mi dolor funciona así, hoy ayer ando impecable, hoy día tuve un mal rato, un mal día, me enojé con mi jefe y apareció el dolor. Perfecto. Pero ella sabe que esa condición de dolor es variable, tiene una conducta que va a depender del día a día, pero de alguna manera el paciente lo tiene asimilado, y por lo tanto su enfrentamiento al dolor es con expectativa, no con una roca encima en donde no tengo quizás mucho grado de libertad. Bien, ¿qué opinas, Dani? Lo primero, escucha activa. A lo mejor, más que, por lo menos las primeras sesiones, hacerles preguntas, pero de repente el paciente quiere que lo escuchen, o sea, simplemente eso uno va de a poco ganándose la confianza, darse el espacio, porque también de repente por la demanda laboral que uno tiene,
no presta o no pone tanta oreja con un paciente porque está ahí más atento de lo que va pasando alrededor con los otros pacientes. Dar un trato empático, cariñoso, cercano, seguridad, eso, muy importante. Seguridad, no solo desde el punto de vista a lo mejor de la pega técnica, física o corporal que hacemos desde un ejercicio o a lo mejor, no sé, un agente de fisioterapia, aplicarle calor o electroanalgesia, qué sé yo. Lo principal es darle seguridad en el proceso al paciente, ¿ya? Y eso obviamente uno lo va ganando con el curso, el pasar de las sesiones. Muchas veces el paciente, claro, llega y, claro, el doctor no tuve tiempo para decirle esto, escúcheme usted, señorita, y se ponen a hablar y ahí uno tiene que, y bueno, uno también tener las riendas, por decir, para ir guiando también la conversación y ir pudiendo también extraer más datos importantes y relevantes que uno puede cambiar, por decir, o cambiar la noción o el sentido o las creencias, lo que hablaba Nicolás, de lo que viene el paciente de afuera, ¿ya? Porque generalmente un paciente con dolor lumbar no llega en etapa aguda, o sea, viene de una cronificación o de varios episodios a lo largo de la vida que se han atendido con muchos médicos, con muchos kinesiólogos o mucho tipo de tratamiento, entonces obviamente llegan más reacios, más inseguros, un poco más como viendo cómo uno va a responder, ¿ya? Como poniéndote a prueba, por decirlo así. Y eso obviamente que es un proceso, cuesta más, por decirlo así, que una lesión traumática o algo más agudo, ¿ya? La columna trae eso, yo digo, y eso quizás lo mucho más complejo que determinar si su dolor es más de origen discal o facetario, radicular, qué sé yo. Así que eso. Bien, le vuelvo a repetir la pregunta a Nicolás, para cerrar esta pregunta. ¿Qué estrategias tienes para cambiar el comportamiento del paciente con dolor? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000 en realidad, Oscar. Primero lo que tenemos que hacer es ver si ese comportamiento es mal adaptativo. Creo que eso es lo primero, porque puede ser un comportamiento que es adecuado. Es decir, tener, por ejemplo, pena, rabia, o tratar de protegerte y apretar los abdominales porque todo el mundo te lo dijo, porque los profesionales previos te dijeron que tenías que fortalecer el core, y como tengo un paciente que vino hoy día y que se sienta él y se sienta completamente rígido porque le dijeron 1000 veces que tiene que apretar los abdominales para estabilizar su espalda. Entonces lo primero que hay que determinar es qué comportamientos son mal adaptativos y cuáles no. Y en esos comportamientos mal adaptativos, a través de la entrevista, y esto a veces no se logra en la sesión 1, por supuesto, uno en la sesión 1 trata de buscar lo más importante, pero a veces no se encuentra. Y eso a veces se va descubriendo a lo largo de las sesiones, y tenemos que ver cuál es el factor que está generando ese comportamiento que es mal adaptativo. Entonces puede ser una creencia, puede ser la creencia de que mi espalda es vulnerable, y como mi espalda es vulnerable tengo que contraer los abdominales. Entonces, en cuanto yo puedo cambiar esa creencia, va a cambiar el comportamiento. Y yo tengo que tratar de favorecer ese cambio de comportamiento. Pero eso va a ir completamente relacionado con cuál es el factor. Entonces, lo que yo te diría es, primero, es ver si es que el comportamiento es en realidad mal adaptativo o no. Porque, insisto, hay comportamientos que pueden no ser perfectos, postura, movimiento, etc. Pero quizás no están de acuerdo a la evolución natural de esa persona. Y si es mal adaptativo, tratar de encontrar cuál es la causa. Y dependiendo de eso, es qué estrategia es la que vamos a usar. Y hay que tener también cuidado, porque, por ejemplo, si es una creencia que está demasiado arraigada en la persona, muchas veces es mejor darse la vuelta, va a pasear a esa creencia y no tratar de quebrarla y romperla, porque ahí pasa que el típico error que cometíamos los kinesiólogos cuando estábamos recién empezando, que a veces dejamos al paciente entre el kinesiólogo y el médico. Entonces, ¿quién le creo? El kinesiólogo me dice que no tengo que preocuparme, que tengo que relajar la guatita, y el médico me dijo que tengo que fortalecer el core. Entonces, a veces, en vez de ir de cabeza a romper esa creencia, a veces se puede cambiar el comportamiento de una manera lateral. Y en vez de tratar de cambiar eso, buscas otra estrategia para que el paciente no siga contrayendo sus abdominales,
a través de ejercicios, por ejemplo, respiratorios mientras se está moviendo, y le puedes mostrar a través de experimentos, y eso es algo que también está visto en la literatura. Tú puedes hacer como mini experimentos, entonces expones al paciente al movimiento o a la actividad, tratas de simular la actividad que tiene el comportamiento maladaptativo, y tratando de cambiar algo pequeño, ves si cambia el síntoma o la percepción del paciente. Y eso es una forma como muy práctica de poder hacerlo en el día a día. Bien, bueno, agradecer a los tres colegas expositores, creo que tremenda exposición, me gustó, no siendo del área, pero claramente las tres presentaciones comulgan muy bien, y en honor al tiempo, claro, había un par de preguntas más, pero vamos a dar por cerrado, ¿no es cierto?, este webinar, que es la cuarta jornada de kinesiología de la Universidad de los Andes. No más me queda que agradecer, ¿no es cierto?, el trabajo, la disposición y el tiempo de ustedes, Daniela, José y Nicolás, también a mi colega y amigo Rafael Rossi, a la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes, a Evelyn y a Magali, y al Centro Estudiantil de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Así que le dejo la voz a don Rafael Rossi. Yo me despido. Gracias, profesor. Nada, yo también agradecer a los tres panelistas del día de hoy. También agradecer a usted, profesor, por haber organizado esta jornada, por haber coordinado con los colegas, tanto en la jornada de extremidad superior, en la inferior y ahora en la de columna y dolor crónico. Así que, nada, yo solamente recordar el tema de la encuesta, porque también de esa forma nosotros podemos proyectar nuevas actividades de este tipo que son para todos, y eso sería todo por hoy. Así que nada, un abrazo grande a todos, que tengan muy buena noche. Un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Estén muy bien. Chao, chao.